A pesar de que tuve un excelente día con Billy y tuve la maravillosa oportunidad de descansar del trabajo, había iniciado la mañana con el pie izquierdo, empezando por el hecho de que la noche anterior olvidé colocar mi despertador, así que me desperté extremadamente tarde. Aunque Billy había sido un caballero y me había entregado en casa a una hora bastante temprana, me concentré demasiado en la conversación que habíamos tenido, repasando cada detalle y cada información que me ayudara a resolver el enorme rompecabezas que era Frin. Y con un fuerte impulso de querer ser mejor que Sarocha, comencé a repasar, por alguna razón, libros y videos de cirugías, como si, de algún modo, el prepararme mental y físicamente para cuando llegase el momento no me hiciera entrar en pánico. Sentía que era una mujer cruel por haber hecho de aquella salida todo un tema de la doctora, pero algo dentro de mí no se sentía satisfecho si no hablaba de ella. Aún tenía dentro de mí demasiada curiosidad por su secreta vida, y, aunque me alteraba en todos los sentidos, seguía siendo para mí una imagen en la que me visualizaba en el futuro. Llevaba unos 30 minutos de retraso, no pude desayunar y mi auto parecía querer unirse a la mala suerte, pues tardó varios minutos en encender. Con un poco de esperanza dentro de mí, conduje hasta el hospital, casi corriendo lejos del estacionamiento para poder llegar a mi lugar de trabajo. Aunque era una persona puntual y pocas veces me habían llamado la atención por llegar tarde, no me encontraba de humor para tolerar las palabras e insultos de Frin el día de hoy. Corriendo por la entrada del hospital hasta poder visualizar el elevador, no me fijé que el suelo estaba húmedo, así que al llegar a mi destino, mis zapatos se deslizaron en el suelo, causando que me resbalara y soltara mi bolso. Sin embargo, nunca logré sentir el impacto de mi cuerpo contra este, pues alguien me sostuvo mucho antes de poder impactar contra el frío piso, y, cuando giré mi cabeza para ver quién fue mi humilde salvador, casi me desmayo al tener su rostro tan cerca del mío. ¡Qué bueno! Esta vez no me va a culpar por ser quien cause su caída. Ella me sujeta con fuerza, tomo sus manos y me impulso para colocarme de pie. Va con mucha prisa. Frin toma mi bolso del suelo, entregándomelo. No me gustaría llegar tarde. Evito mirarla, presionando el botón del elevador. Tuve un excelente día libre, y no me gustaría que usted lo arruine con un insulto por la hora en la que llegué. Frin se ríe, posicionándose a mi lado. La miro de reojo y, en cuanto las puertas del elevador se abren, ambas ingresamos. Así que excelente. Frin se apoya en la pared del elevador, esperando a que presione el botón y, con sus brazos cruzados, mantiene su mirada fija en el suelo. Veo entonces que la salida con Billy estuvo bien. Espero no sea de esas personas que creen poder controlarle la vida a sus compañeros. Me cruzo de brazos, concentrada en los números de la pequeña pantalla. Y, si lo es, el puesto de tirana le queda a la perfección. Sabía bien que me estaba pasando de la raya al hablarle así, pero me estaba preparando para cualquier insulto que saliera de su boca. No, no lo soy. Billy es libre de estar con quien desee, solo no me gustaría que eso interfiera en el trabajo. Desvió la mirada, fijándome en ella. ¿Cómo sabe que salí con él? Frin sonríe, cruzando su mirada con la mía. La tirana tiene buenas amistades, señorita Armstrong. Se endereza en su lugar, manteniendo su mirada muy fija en mí. Él me comunica absolutamente todo, así que debería agradecerme por haberle dado el día libre a ambos. Me río de sus palabras negando. Vuelvo a mirar la pantalla digital, moviendo mi pie con impaciencia. El elevador estaba tardando siglos. ¿Sus intenciones son buenas?
Giro mi cuello con fuerza para mirarla. ¿Disculpe? Pregunto casi con ironía. Ella camina hasta llegar a donde estoy, generando que retroceda, chocando mi espalda con el metal frío. Él es un buen hombre, y si esto es un juego para usted, me gustaría que lo dijera. No quisiera ver a mi mejor amigo con el corazón roto. Sus palabras son bajas, frunzo el ceño y me concentro en sus ojos, soltando una simple risa. Se lo he dicho muchas veces, y ahora lo vuelvo a repetir. Usted no me conoce. Hablo firme. Ella, al ser un poco más alta, generaba que elevara mi rostro para poder mirarla. Me he dado cuenta de que es un buen hombre, pero usted no es nadie para entrometerse en la relación. Sus ojos se entrecierran, dando 2 pasos hacia atrás. ¿Y si tal vez yo sea el juego? Me cruzo de brazos imitándola. No lo es. Su respuesta me deja intrigada. Hablé con él. Si fuera otra persona, créame que no me importaría, pero se trata de usted. Nuevamente la confusión se nota en mi rostro, generando que haga una mueca. Es la hija de la directora. Si pretende buscar un juego con usted, eso generaría que mi trabajo se tambalee. Puedo sentir que habla con sinceridad. Y necesito este trabajo. Susurra. Ambas nos quedamos en la misma posición hasta que el elevador suena, abriendo sus puertas. ¿Puedo pasar? Melissa pregunta con miedo. Automáticamente, Sarocha y yo nos separamos, la doctora aclarando su garganta, y cuando las puertas nuevamente se van a cerrar, ella sujeta una con fuerza, evitando así su completo cierre. ¿James está aquí? Melissa parpadea varias veces y luego asiente, señalando el pasillo a la derecha. Está en la habitación 216, le responde bajo. Gracias. Son las palabras de Frin saliendo del elevador para colocarse en marcha. Melissa entra y me mira, esperando respuestas por mi parte, y en cuanto el elevador se cierra nuevamente, sujeta mis hombros. ¿Qué hacían ustedes dos?, pregunta curiosa, mirándome de pies a cabeza. No hacíamos nada. Muevo mis brazos para que ella me suelte. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí y por qué no estás trabajando? Ella sonríe, pasando una mano por su cabello. ¿Qué hay en esa habitación?, pregunto con curiosidad. No lo sé. La miro con el ceño fruncido y ella eleva sus manos. De verdad. Habla con fuerza. Nadie puede ingresar allí, ni siquiera las enfermeras. Todo parece hacerlo Heng o algunas veces Nam. Su respuesta genera mayor curiosidad en mi interior. Sin embargo, trato de no hacerlo notar. La mención de mi padre hace que la ansiedad se instale en mi cuerpo. Era curioso notar cómo todo el círculo social de Frin protegía a toda costa sus secretos, y eso incluía a mi familia. Sabía bien que no debía entrometerme en esos asuntos. Sin embargo, al estar en un lugar en el que he trabajado por tanto tiempo y también en donde se encuentra involucrada mi familia, querer saber sobre el tema para mí era algo normal. Pero no podía preguntar o tomar acción en ello, pues sabía bien la respuesta que llegaría para mí. Un completo no. Estaré en el laboratorio. Melissa interrumpe el silencio en cuanto el elevador se detiene en mi piso. Me giro para mirarla, moviendo mi cabeza. Podríamos almorzar juntas, hablé con Irin. Te buscaré entonces. Ambas nos despedimos, tomando direcciones opuestas para comenzar con nuestro día. Aunque pensé que mi día iba a empeorar por haberlo iniciado tan mal, me había sorprendido enormemente el cómo pude tener una conversación con Frin sin necesidad de tenernos que insultar y, a pesar de que insinuó cosas que no debía en cuanto a mi relación con Billy, me agradó el tono de voz que utilizó y, sobre todo, me agradó que, por primera vez,
no hubiera generado en mí tanto enojo al punto de quererla golpear. Entendía también el punto que tenía en cuanto a un juego para su compañero, pues, al ser hija de la misma directora del hospital, fácilmente mi madre, por protegerme, podría despedirlos a todos. Solo en caso de que la relación con Billy llegara a ser un problema, pero poco pensaba en ello, pues ambos nos estábamos conociendo y, por lo general, no soy de durar mucho en relaciones. No he madurado, según palabras de Irene, y yo le creo. La mañana estuvo tranquila en mi piso. No vi a la cirujana por un enorme rato, y en su lugar pasé mi día con el Dr. Smith y otra enfermera, repasando la cantidad de pacientes que aún había en cuidados intensivos y atendiendo a quienes tenían cita previa. Agradecía mucho que mi mala suerte no se hubiera expandido para darme un aire de tanta tensión alrededor. Todo estuvo demasiado tranquilo y, por primera vez en mucho tiempo, disfruté pasar mi jornada laboral con el hombre mayor. Mucho antes de que llegara la hora del almuerzo, Billy apareció en mi piso con un vaso de café y, saludándome amablemente para luego darme aquel líquido caliente, se despidió nuevamente, pues, al parecer, tenía trabajo con su jefa. Decir que aquello no me desanimó sería una pequeña mentira, pues de verdad esperaba tener al menos un poco de acción en cuanto al ámbito laboral. Ya poco me importaba si Frin estaba alrededor, pues ella me había dicho que estaría presente en sus cirugías, y yo las estaba esperando con demasiada emoción. Tal vez se arrepintió. A las 12:30 emprendo camino hasta el elevador, presionando el nivel 3 para ir por mi mejor amiga, y, en cuanto llego, ella está caminando junto con otro doctor, hablando sobre un paciente. Al acercarme, me quedo en silencio esperando por ella y, mientras miro a los lados para distraerme, noto una cara poco conocida, caminando junto a Frin y Charlotte. La mujer lleva un uniforme azul claro, las tres hablan bastante concentradas y, en cuanto llegan al final del pasillo, ella y la doctora Sarocha se dan un largo abrazo, esta última sonriendo enormemente, cosa que muy pocas veces había visto. Las dos se despiden, con la cirujana cardiovascular alejándose de mi prima, y la mujer, cruzando su mirada con la mía por varios segundos, se retira luego del piso de Charlotte, subiendo al elevador. Irene ya está en la cafetería. Melissa me saca de mis pensamientos, tomando mis hombros. Está esperando por nosotras. ¿Quién es? Muevo mi cabeza hacia la mujer que aún habla con mi prima. Mi amiga la mira por varios segundos, empujando mi espalda para comenzar a caminar. Llegó hoy. La verdad es que nunca la había conocido. Confiesa. Frunzo el ceño por varios segundos, mirando el suelo. Es una enfermera. Dice lo obvio. Suspiro profundamente y me cruzo de brazos, caminando en silencio hasta que llegamos a unos metros de las puertas de la cafetería. ¿Sabes qué es lo más curioso? La miro por varios segundos, acercándonos hasta la barra, tomando 2 bandejas de metal. Hago un sonido con mi garganta para que continúe. Es la única enfermera autorizada en ingresar a la habitación 216. ¿De verdad?, pregunto con bastante sorpresa, sin poder apartar mi mirada de ella. Melissa mueve su cabeza varias veces, concentrada en la comida que se sirve. Tanto misterio me genera demasiada curiosidad. Ella golpea mi hombro con el suyo. Es como si tuvieran a un criminal allí, o a la mayor deidad del mundo. Melissa trata de bromear con respecto al tema. Caminamos hasta la mesa donde Irene nos espera, quien, al vernos, nos saluda con emoción. Sin embargo, me mantengo en silencio, perdida en mis pensamientos. Muchas preguntas ahora estaban en mi cabeza.
No comprendía por qué el misterio que rodeaba a la doctora y esa habitación, y ahora, mágicamente, aparece una mujer que nunca había trabajado en el hospital, con la autorización de poder ingresar allí. ¿Qué había en esa habitación? ¿Por qué ahora mamá parecía aceptar a cualquiera en este hospital? Sea cual sea el caso, debía de tratarse de algún paciente en coma, pues por alguna razón estaban en el piso de Charlotte, quien seguía ese tipo de casos y además pedir la presencia de mi padre, el neurocirujano más respetado del país, creaba mayor misterio en todo el asunto. ¿De quién se trataba? No pienses mucho en ello. Melissa me saca de mis pensamientos, causando que Irene la mire sin comprender. Son temas de doctores. Sí, pero tú tienes más años aquí. ¿Por qué darle autoridad a alguien nuevo? Preguntó casi con ironía, presionando el cubierto de plástico en mi carne sin tener mucho apetito. Quizás son cosas que no quieren que sepamos. Hago una mueca, mirando hacia otro lado. Mis padres jamás me ocultaban cosas tan importantes, sobre todo cuando esos temas envolvían el hospital, y aunque Irene junto a Melissa eran mis mejores amigas, nunca me atrevía a contarles secretos familiares que eran de suma importancia no decir. Sentía un cierto tipo de molestia hacia ellos por, tal vez, ocultar algo realmente importante. ¿Y si se trataba de un criminal? ¿O de alguien demasiado famoso? ¿Qué pasa si alguien más se entera y decide decir la información en todos lados? Mamá no estaba siendo cuidadosa en cuanto a ese tema, y si yo sentía la curiosidad, muchas otras personas también la podrían sentir. No dejar ingresar a alguien a las habitaciones causa conflictos, y yo soy el claro ejemplo de ello. Sumergida en mis pensamientos, no me doy cuenta de que he hecho de mi comida una papilla poco agradable de ver, así que empujo la bandeja suspirando. Beck, te frustras de nada. Irene habla, acariciando mi mano. Mejor hablemos de que nos debes dinero. Me guiña, la miro sin entender, elevando una ceja. Escuché que saliste con Billy. Melissa abre su boca, haciendo un sonido con esta. Perdiste la apuesta. La apuesta se basaba en que me acostara con alguno de los nuevos, y no lo hice. Golpeo su mano con suavidad, sonriendo. Solo salimos, además, Nam estuvo con nosotros, es un chico agradable. Y no mencionemos que te encontré muy cerca de la doctora Chankimha en el elevador. Melissa habla en un tono burlón, haciendo un sonido con su garganta. ¿De verdad? Irene se altera, mirándome sorprendida. Cuéntame. No era nada. Miro de mala gana a Melissa. Sarocha y yo nos detestamos. Ella estaba hablando conmigo sobre Billy, eso es todo. Aclaro, escuchando la risa de ambas. Puede tener un carácter del demonio, pero tienes que admitir que es una mujer muy hermosa. Irene habla en tono sugerente, golpeando mi mano con su cubierto de plástico. Sí, lo es. Digo lo obvio, pues no iba a negar una verdad bastante notoria. Pero ni en 1.000.000 de años me acostaría con esa mujer. Nuevamente ambas se ríen, generando que gire los ojos. Admitiste que es hermosa. Ambas continúan con sus bromas. Becky, solo debes comenzar a pagarnos, será cuestión de tiempo. Melissa choca su palma con la de Irene, como si ambas supieran el mayor secreto del Estado. Tal vez me aproveche un poco de Billy. Hablo bajo cuando una idea cruza por mi cabeza. Eres asquerosa. Irene hace una mueca de asco, así que giro los ojos. No de ese modo, es obvio que no quiero pagarles nada, le respondo, envolviéndome en una agradable conversación con ambas. Aquel cambio de tema era una ayuda para no perderme tanto en mis pensamientos,
pues ambas sabían que mi curiosidad y orgullo podrían ser armas de doble filo, así que no querían que me metiera en problemas. Ya suficiente tenía con no llevarme bien con la doctora de mi piso. Agradecía demasiado la enorme ayuda que sentía de su parte, pues sin ambas no sabría qué hacer en cuanto a mis impulsos. Ellas me conocían lo suficiente como para saber que, algunas veces, me dejo llevar demasiado por mis pensamientos, y aquello generaba que me arrepintiera casi minutos después de lo que ya había hecho. Traté de no pensar mucho con respecto al misterio de Phryne y me concentré solo en ellas, quienes, al parecer, me habían tomado como juguete de diversión, pues estuvieron en todo momento molestándome. Pasamos el almuerzo entre bromas y chistes tontos, y también ambas recordándome que me daban poco tiempo para que perdiera la apuesta que tenía. Ellas terminarían pagándome, yo lo sé. Decidí ser la primera en salir de la cafetería. Las chicas aún tenían unos minutos extra de descanso, y yo no contaba con tanta suerte. Iba tan distraída en mis pensamientos que, al momento de salir por la puerta, choqué con alguien más. Ella me sujeta con fuerza de los brazos, mirándome entre sorprendida y sonriente. «Lo siento», susurro. A su lado estaba Phryne, quien me miraba algo curiosa. «Señorita Rebecca, justo estábamos hablando de usted». Phryne habla. En cuanto la otra mujer me suelta, da 2 pasos hacia atrás estando a un lado de la doctora. «Así que eres la mini Armstrong». Su tono de voz salió bajo y casi burlón. Automáticamente frunzo el ceño, metiendo mis manos en los bolsillos de mi camisa. «Soy Samantha». Extiende su mano, causando que no tenga más remedio que estrecharla por cortesía, sacando mi mejor sonrisa. Samantha trabajará conmigo, le estaba dando un recorrido por el hospital. Phryne explica, mirando a la joven mujer. ¿Y yo era un tema de conversación? ¿Por qué? Dejo la pregunta al aire, fijando mis ojos en la doctora. Phryne me hablaba sobre tu talento. Veo que tienes todo lo que un Armstrong necesita. Elevo una ceja y me río, sin poder creer aquellas palabras. Tanto Samantha como Phryne me miran sin entender mi risa, así que me detengo. Lo siento, pero dudo mucho que ella hablara tan bien de mí. Phryne aclara su garganta, sujetando el hombro de Samantha. Y allí está. Extiende su mano para señalarme. Tiene talento, pero sigue siendo una niña. Abro mi boca en indignación, cerrando mis manos en un puño. Continuemos. Ambas inician con su camino. Sin embargo, Phryne se gira para mirarme. Sujeta bien tus agujetas. Señala mis zapatos, así que giro los ojos mirando. De nada, señorita Armstrong. Idiota, susurro, inclinándome para poder atar bien mis agujetas. No sabía si aquel insulto iba dirigido hacia Phryne o hacia mí, pero lo que sí sabía es que, por alguna razón, me sentía realmente molesta, y aunque la doctora realmente no había hecho nada para molestarme, mi enojo era completamente por su culpa. Tal vez voy a caer en la locura antes de mis 30.